Si llegas hasta aquí, la medalla de plata es tuya. Pero si continúas y alcanzas a ver este momento, la gloria te pertenece. Ganaste el oro. Y el bronce. Ese ya lo tenías ganado desde el principio, en el mismo instante en que hiciste clic para ver el vídeo. Vamos a arrancar con la col. Primero retiramos las hojas más grandes, que luego nos harán de envoltorio. Le retiramos el nervio central para que queden más manejables. Después cortamos la col por la mitad. Le sacamos el troncho, es decir, el corazón, de las dos mitades y troceamos cada pieza, cada mitad, en trozos grandes, sin complicarnos demasiado. Con la col ya lista, ponemos una olla al fuego con abundante agua y un buen puñado de sal. Encendemos el fuego y cuando empiece a hervir, sumergimos las hojas enteras y las cocemos unos 4 minutos. Pasado este tiempo, la sacamos con cuidado y la reservamos en un plato. En la misma agua incorporamos los trozos de col que teníamos cortados y los dejamos hervir unos 20 minutos, hasta que estén bien tiernos. Cuando esté cocida, la escurrimos directamente sin pasarla por agua fría. Con las patatas ya peladas, limpias y puestas en agua, las cortamos en trozos grandes, como queramos. Las ponemos a cocer en un cazo con agua y sal. El tiempo variará dependiendo de la variedad, la clase de la patata y el tamaño del corte. Una vez cocidas, las escurrimos, pero eso sí, sin refrescar. Para terminar la mise en place, nos quedan un par de detalles. Cogemos una loncha de panceta curada de aproximadamente 1 centímetro de grosor. La cortamos primero por la mitad, después en tiras y por último en dados. Por otro lado, aplastamos un par de dientes de ajo ya pelados con la hoja del cuchillo y los picamos bien finitos. Lo dejamos todo preparado y reservado por separado, listo para usar. Para preparar el trinchat, empezamos chafando las patatas con un tenedor, sin que queden totalmente hechas puré, que tengan algo de textura. La col, en lugar de cortarla con el cuchillo, la rompemos con las manos. Una vez troceada, la apretamos ligeramente para quitarle el exceso de agua. En un bol mezclamos la col con la patata y removemos con el mismo tenedor, integrándolo todo, que nos quede bien mezclado. Por otro lado, ponemos una sartén al fuego con un chorrito de aceite de oliva. Cuando esté un poco caliente, añadimos la panceta y la doramos hasta que nos quede bien crujiente. Incorporamos los ajos picados, los salteamos apenas unos segundos sin que se quemen y añadimos la mezcla de col y patata. Lo mezclamos todo en la sartén y dejamos que se vaya dorando primero por un lado y luego por el otro, hasta que coja ese punto tostado que es característico del trinchat. El trinchat es un plato tradicional de la gastronomía catalana, originario de la comarca de la Cerdanya. Se trata de una receta de invierno, sencilla, económica y reconfortante, hecha a base de estos 3 ingredientes que habéis visto: col, patata y panceta. Ahora, sobre una hoja de papel, colocamos un aro de pastelería. Forramos el aro con las hojas enteras de col, cuidando que sobresalgan un poco por los bordes. Rellenamos el interior con el trinchat, presionando suavemente, y así terminamos de cubrir con las hojas de col para que quede bien compacto. Lo colocamos con cuidado en un plato y lo reservamos en frío mientras seguimos con el resto de la receta. Empezamos con los pulpitos.
Los colocamos en una salmuera al 4%, es decir, 40 gramos de sal por cada litro de agua, algo parecido al agua de mar. Los sumergimos y los dejamos en la salmuera durante 30 minutos. Transcurrido este tiempo, los tenemos que escurrir. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva caliente, añadimos los pulpitos a tandas. Una vez colocados todos dentro de la sartén, la tapamos y dejamos que se cocinen aproximadamente unos 5 minutos. Después lo revolvemos y volvemos a tapar. Los dejamos otros 5 minutos más. Durante la cocción, los pulpitos habrán soltado aproximadamente la mitad de su peso en agua. Llegado ese momento, los escurrimos, reservando por un lado los pulpitos y por otro el jugo que han soltado. Antes de saltear los pulpitos vamos a hacer un alioli negat, una variante tradicional catalana del alioli clásico caracterizada por no estar emulsionado, ligado. Simplemente en el vaso del turmix se colocan los dientes de ajo, el aceite de oliva y se tritura para que quede bien fino. Para saltear los pulpitos ponemos una sartén los pulpitos junto con un par de cucharadas de su propio jugo. Añadimos también un par de cucharadas de alioli, una hoja laurel y una guindilla. Y salteamos todo durante 1 minuto para que se mezclen los sabores. A continuación vertemos el vino blanco y lo dejamos reducir casi por completo. Cocemos a fuego suave 3 minutos. Apagamos el fuego y reservamos tapado hasta el momento de servir. En un cazo ponemos 100 mililitros de agua de cocción de los pulpitos y 100 gramos de cebolla pochada. Lo llevamos a ebullición y en cuanto empiece a hervir añadimos la crema de leche. Dejamos que el conjunto reduzca unos 3 minutos a fuego suave. Después pasamos la salsa al vaso del turmix y la trituramos hasta que quede bien fina. La colamos por un colador de malla para que resulte más suave y ligera. La mantenemos en caliente hasta el momento de servir. Para emplatar, lo primero que debemos hacer es retirar el aro del disco del trinchat. Le damos un golpe de calor en el horno o en el micro durante unos segundos, lo justo para que esté templado. Una vez caliente, lo colocamos en el centro del plato y vamos poniendo los pulpitos de pie, por decirlo así, bien ordenados, primero alrededor del disco, luego en el centro. Para un disco de 10 centímetros de diámetro he utilizado 12 pulpitos. Cuando estén todos colocados, napamos alrededor con la salsa de cebolla bien caliente, con generosidad, que cubra con una capa fina el fondo del plato. Terminamos con una teja crujiente hecha con el agua de cocción del pulpo. Una auténtica bomba de sabor, puro umami. La semana próxima os muestro en un short cómo se hace. Unas hojitas de perejil por encima y voilà. Casi parece un disco de hockey comestible, lo que me inspiran las Olimpiadas.